Here we are in the snug and mountainous Basque country. We're in a village called Itziar Deba, and we're here in this caserío called Txindurri Iturri. Here I am with the owner, Mr. Aritz Echevarri. And he's going to show us around a little what he has here in terms of all his eco products, his ciders, and the guest house in general. And here we are also with my partner, Álvaro. Hello. Hemen gabitz, zure zagarotegian edo, zagarotegia eta bai, nekazal-turismoa, ezta? Bai, konta iguzu, mesedez, nola zineten, hau da, zure etxea, betidanik, baina... Emaztea nat. Ni naz kanpotik etorritako, baina ni emaztearen etxean familia da betidanik. Txindurri Iturri. Handakago Iturria, hori da errekatxu bat Txindurri dakana izena, eta etxeak errekan izena hartzen dau Txindurri Iturri. Horixe. Eta, entetan zaguna batez be, nola zineten eta nori eta nola budatu zitzaion sagardo propio ekologiko bat ikia? Berez da egiten zana. Esan dut, sagarrak hemen egin direna betidanik. Etxe honek beti ditu sagar, orain baino sagazti gehiago egiten zituen lehen. Eta produzioa ekologikoan egiten zen. Sagarra berez hemen amoldatutako fruta bat zan ja, arbola ja ez zuen zainketa berezi egirik behar, eta berez egiten zena ekologikoan zen. Orduan ez duzu erabiltzen ez da sulfatoak, ez da produktu kimikorik, eta, bueno... Tratamiento moduan frutan, oraintxe bertan ez dugu ezer erabiltzen. Ez lorian, ez kosetxan, ez poda, zainketa arbolana, lurra ere zain duten dugu, baina azkenean ongarri naturalakin. Eta gero egin dugun transformazio bat izan da elaborazioan, sagardoaren elaborazioan, makinaria ja sanidade aldetik eta obligatzen diguten kondizio guztiak betetzera. Claro, orduan badago organismo bat, hiruan partia, eta derrigorrezko kontseiluak segitu beharko dituzu, ezta? Baina ez da ekologikoak obligatzen dituenak. Da gehiago industria alimentarioak inposatzen dituen kondizioak erregistro sanitarioa emoteko. Eta hau gehiago dago produktore handiek markatutako kondizioekin. Ekologikotik pixka bat aldenduta dauden organismoak dira. Eta pixka bat hurbiltzen dira industria alimentarioaren filosofiara. Eta ez produzio artesanal batera. Orduan guk ala ere egin genuena izan zen sartu kondizio horiek ere bete, batzutan agian gehiegi edo beste batzutan ez dakate zentzu handirik, produzio gure moduko produzio txiki batean, baina haiek ere bete egin genitu. Orduan, inportaten gatzatzu, ikusi dezagun dara? Bai, erakutsuko zuezulan. I'm here with Aritz in the dining room, and here we have 4 barrels. The first one is only for ecological cider, and the rest are the normal. Right, so I have here a few questions. Por ejemplo, ¿qué se requiere para el proceso de elaboración? ¿Incluye a un proceso biológico? En la elaboración, o sea, nosotros no hacemos ninguna distinción de la producción en ecológico. Toda nuestra manzana es en ecológico. Vale. Ha habido en algunos momentos que no ha llegado a llenarse la barrica con nuestra propia sidra o manzana, sí. Y hemos usado un pequeño pico de manzanas de alrededor, que no están certificadas. Vale. Pero la definición de eco, ¿qué es de hecho para sidra? Vamos a quitar estas moscas. Porque si no vamos a estar aquí. Perdona, dime otra vez. La definición de eco para la sidra, ¿de qué consiste? A nosotros existe un organismo que certifica en ecológico, sí, todos los productos. Sí. Entonces llevan un seguimiento de la producción de todo el año. Analizan, hay ciertas visitas. Sí. ¿Cuántas veces al año? Yo creo que son como 2 visitas al año aproximadamente, en el que cuando está la fruta vienen a ver la fruta. Vale. Y cuando está la hoja, aún sin la fruta también ven la hoja, cogen muestras de hoja, de fruta, sí. Y en estados de comienzo de certificación
hasta cogen muestras de tierra también. Vale. Pueden seguir cogiendo, es una cosa aleatoria y cogen cualquier tipo de muestra. Vale. Luego, en lo que se refiere a la elaboración, es en el momento en el que estamos haciendo la sidra, vienen también a revisar. Vale. Ven un poco que estamos trabajando bien y nos siguen dejando trabajar. Hacemos unas memorias, unos documentos que les entregamos a ellos descriptivos de cómo hacemos la sidra. Y cada botella lleva sellos de identificación, sí, ¿no? Sí, trabajamos mucho sobre la trazabilidad del producto, entonces se registra, tenemos diferentes registros en el que se toman todos los datos de dónde viene esa manzana, esa etiqueta final tiene un número de lote. Sí. Y entonces se identifica, cuando tú tienes la botella con ese número de lote, identificas toda la trazabilidad y sabes desde el principio al fin cuál ha sido el proceso. Vale, y esos son ellos, ¿no? Los sellos que llevan. Identificamos por obligación el producto que esté expuesto. Vale. Es un tema de certificación y yo creo que también es un tema de marketing. Que Sí. esté a la vista el sello y que ese organismo también públicamente se pueda ver, ¿no? Tiene diferentes divisiones, tiene el sello grande es quizás el menos importante porque aquí en el Estado español la regulación del ecológico se hace por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su organismo certificador y tiene su propio logo. Vale. No es obligatorio incluirlo en los productos, ya que la reglamentación es europea. Sí. Y la reglamentación europea obliga a que se vea la certificación o el logo de certificación europeo, que es el verde, de las estrellas, sí, las estrellas forman esa hoja. Sí. Ese es el único sello que es obligatorio. Quizás no es muy popular todavía, es el problema que tiene ese sello, yo creo, en el mercado del País Vasco aquí. Y entonces sí que conocemos un poco más el otro sello, no sé por qué, pero es lo que yo creo, según mi estudio de mercado, es lo que creo que ocurre. Vale. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro producto de sidra incluimos las dos marcas. Tampoco satura demasiado el conjunto de la etiqueta y podemos hacerlo. Vale. ¿Y cuáles son los beneficios existentes en los ecoproductos que tienes aquí para el fabricante igual que el consumidor? El objetivo de los productos ecológicos, yo creo, aparte, primero como una introducción, yo creo que más que... aquí hay dos bandos, digamos, que somos un equipo, que es el productor, estaría una cadena de distribución quizás demasiado importante actualmente, y luego está el consumidor. Pero viendo esos dos, entre el productor y el consumidor, somos un equipo. Al final estamos trabajando juntos para que haya una alimentación saludable y también la tierra no tenga una pérdida demasiado rápida de su riqueza, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo decirlo, es un tema un poco que tiene demasiados aspectos y simplificarlo es difícil. Entonces, por un lado está esa comunicación, ¿no? Entre productor, consumidor, pero todos incluidos en el planeta, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y entonces ahí el beneficio pues es por un lado pues eso, ¿no? La alimentación que coge el consumidor y mejora su estado de salud, o bueno, al final es una cosa que ingieres y es directa, ¿no? Está el planeta que lo estás cuidando y también está que las condiciones de vida del productor también sean de alguna manera honradas, o no sé cómo decirte, que no por dedicarte al entorno agrícola estés viviendo por debajo de un estatus urbano, ¿no? Eso es una cosa también importante que los productores lo vemos e incluimos en este tema ecológico. Y creo que los consumidores también, entonces toman el alimento pues siendo más conscientes del aporte, del beneficio que tiene este producto. No solamente orgánico, sino social. Entonces también hay que incluir un aspecto social en este tema. Eso como filosofía. Luego en la práctica, ahora por ejemplo se está hablando mucho de un boom en el mercado de productos ecológicos, de que es una cosa y esto hace que muchos multinacionales que tampoco tienen una prioridad
sociedad, en esta conciencia social y ecológica, se metan, pues hace que vean una rentabilidad económica. Bueno, pues muy bien, que bienvenidos sean. Sí. Bienvenidos sean, pero luego el problema es que ellos sean un poquito los que tomen el control de legislación de diseño ecológico y que tomen el control del mercado, que tomen el control de la distribución y que pongan las reglas de cómo se va a hacer todo cómo va a funcionar este mercado, ¿no? Pero bueno, en principio existe indudablemente una fuerza y una campaña de marketing detrás de los productos ecológicos por la filosofía que conlleva, que es una filosofía muy atractiva y yo creo que es que parte de una visión muy honrada de muchos aspectos y entonces tiene bastante fuerza a la hora de vender producto. Ahora. ¿Sí?